El problema del indio es complejo y formidable, y no hay cómo, ni quiero darle soluciones parciales. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del Chimborazo? Es para llorar. Visten de negro o de gris, no presentan el colorido de los indios de Imbabura. Tienen el aspecto sucio, repugnante, no se lavan nunca. Caídos los pelos, con total descuido por delante de la cara, ya no les queda ni medio dedo de frente. Créanme que muchas veces no tengo en dónde hacer la unción en las confirmaciones. Negros y carcomidos los dientes, el acento de su voz parece lamento. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, ¿cómo viven? En chozas del tamaño de una carpa, explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes, después de vender sus cosechas, se largan a Quito, a Guayaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero de ese miserable estropajo que es el indio del Chimborazo. El mundo despertó al siglo XX con una pesadilla. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial dejaron sembrados en los campos y ciudades 10 millones de muertos. Finalizada la guerra, en octubre de 1917 los bolcheviques derrotaron al zar de Rusia. Un camino distinto al capitalismo parecía abrirse para el mundo. El fin de la Primera Guerra aceleró el desarrollo industrial, pero el sueño americano se estrelló contra sí mismo. En 1929, el capitalismo asistió a su primera gran crisis. En 1939, la pesadilla asoma de nuevo. El fascismo recorre Europa de la mano de Mussolini en Italia, que ataca África y los Balcanes. En España, Franco se ensaña con bombas y metralla contra Guernica. Es el tiempo de la guerra civil. Hirohito en Japón incendia Asia con el ataque a China y Pearl Harbor. Hitler inunda a Europa de racismo y odio. 60 millones de muertos, desolación, ignominia. La persecución a los judíos y los campos de concentración alertaron a la humanidad sobre la capacidad de maldad sin límites del nazismo y los fascistas. Después de años de luchas y enormes pérdidas, los grupos de resistencia en los países ocupados y las naciones aliadas derrotan al nazifascismo. La guerra en el Pacífico es total. Los Estados Unidos destruyen con bombas nucleares las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Se inicia la era atómica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados contra la colonización y los imperios no se hicieron esperar. Mao Zedong en 1948 y tras la Gran Marcha inicia la revolución comunista en China. 2 años después, Corea del Norte, con el apoyo de China y la Unión Soviética, invade Corea del Sur y combate contra los Estados Unidos y los ejércitos de 15 países de las Naciones Unidas. Comienza la Guerra Fría. El mundo se divide entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, comunistas y capitalistas. Con la crisis de los misiles en Cuba, se lleva a la humanidad al límite de la guerra total. La CIA usa todos los medios para reprimir a los movimientos progresistas y de liberación. En 1961 es asesinado Patricio Lumumba, primer ministro de la República Democrática del Congo,
para conservar el equilibrio de las potencias en el África. Después de la derrota francesa en Dien Bien Phu, los Estados Unidos intervienen en Vietnam. El movimiento pacifista mundial se convierte en una fuerza primordial contra la particular visión del Pentágono sobre la libertad y los derechos humanos. En América Latina, la voracidad imperial norteamericana es de larga y penosa data. En 1898 invaden Cuba. En 1903 le arrebatan el istmo de Panamá a Colombia para construir el canal. Invaden Guatemala en 1954. República Dominicana en 1965. Anexan Puerto Rico. Derrocan a Salvador Allende en Chile. Intervienen en Nicaragua, El Salvador, Panamá, Granada, Haití. Su ánimo imperialista encuentra resistencia en nuestra América. La lucha de Fidel y el Che Guevara se impone a la dictadura de Fulgencio Batista y da inicio a la Revolución Cubana. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Su ejemplo se extiende por América Latina. Salvador Allende asume como primer presidente socialista en Chile y es luego derrocado por la CIA y Augusto Pinochet. El padre Camilo Torres se alza en armas en Colombia y muere en combate en 1966. La teología de la liberación se encarna en los pueblos. En 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional derrota a la dictadura de Anastasio Somoza. El Ecuador nace al siglo XX marcado por el enfrentamiento entre el Estado liberal, que trajo un cambio en el régimen político y una modernización de sus estructuras, y la Iglesia Católica, aliada a los terratenientes que alentaban la batalla contra el laicismo. Monseñor Leonidas Proaño viene al mundo en el seno de una familia de artesanos. Es hijo de Agustín Proaño y de Zoila Villalba. Monseñor Leonidas Proaño nace en 1910, al final de la Alfarada, cuando se está terminando el proceso de la revolución y consolidando el liberalismo en el Ecuador. Al golpe de estas ideas libertarias y de cambio se movilizan las fuerzas sociales, nacen las organizaciones obreras, los artesanos organizan sus gremios y también nace la primera organización indígena debidamente estructurada que fue la FEI. Para 1920, Ecuador había dejado de ser el primer productor mundial de cacao. La depresión económica provocó una crisis que impactó en los sectores más desposeídos de la sociedad. He saboreado pues lo que es el hambre, lo que es romperse las manos trabajando, lo que es la incertidumbre del mañana. Y todo eso lo he saboreado en el seno de un hogar pobre, pero siempre esperanzado, ¿no? Ordenado sacerdote en 1936, es nombrado profesor del Seminario Menor San Diego en Ibarra. Funda el periódico La Verdad, se vincula con el padre Carlos Suárez Ventimilla y apoya la creación de la Juventud Obrera Católica. El Ecuador de los años 20 a los años 60 se caracteriza por vivir un acelerado proceso de crecimiento poblacional, una redistribución demográfica de la población en términos regionales y un proceso de concentración de la población y de los recursos que el Estado y la empresa privada pone, especialmente en dos centros, que son Guayaquil y Quito. El resto del país va a quedar sumido en una suerte de periferia social. Y me parece que es importante tener en cuenta que Proaño se dirige precisamente hacia uno de los lugares más pobres de esa periferia social.
que se había constituido en esos años, que es la provincia de Chimborazo, y se dedica a trabajar con el sector indígena, un sector al cual la perspectiva social dominante no le atribuía ninguna potencialidad histórica, excepto mestizarse y dejar de ser indígena. En 1954, Leonidas Proaño es nombrado obispo de la diócesis de Bolívar. El día de su llegada a Riobamba, un indígena le dijo: «Por fin llegaste, Taitamito, por fin para que nos entregues las tierras que nos quitaron, por fin para decirnos que nos levantemos, carajo». Estaba en plena vigencia el Huasipungo. Yo pude comprobar con mis ojos instrumentos o lugares de tortura para los indígenas en una de las casas de hacienda que fueron de la iglesia. Pude recibir información de cómo se les explotaba por parte de los arrendatarios. Monseñor Proaño inicia el proceso organizativo, crea escuelas artesanales, talleres y comunidades de trabajo para los indígenas. Y por eso sus primeras acciones están orientadas a ellos. Luego creó un centro de capacitación de gran significado histórico para la formación de líderes en la propiedad que tenía la diócesis en la parroquia Pangor, que la llamó Tepeyag, Granja de Tepeyag. En 1960, preocupado por la educación en la diócesis, crea las escuelas radiofónicas populares del Ecuador. Teniendo como proyecto ya la implantación de una emisora aquí en el medio para poder llegar a través de la radio con un proyecto o un programa de alfabetización a los sectores indígenas. Escuelas radiofónicas, creo yo que es una de las obras de esa primera etapa más importantes de Monseñor, porque fue una obra que tenía que ver con el problema indígena, con el problema de la educación de los indígenas y el problema social en el que vivían los indígenas. Se llegó a alfabetizar aproximadamente a unos 18.000 campesinos en el país. Se prepararon alrededor de unos 900 o cerca de 1.000 personas como auxiliares inmediatos. En 1962, Monseñor Proaño impulsó en el campo y en la ciudad el desarrollo del cooperativismo en la agricultura, la forestación, el ahorro y el crédito. También Monseñor crea el CEAS, Centro de Estudios y Acción Social, por la influencia y el asesoramiento de un doctor belga, ¿no?, Resoasi, que viene a dar unas conferencias sobre cooperativismo y evidentemente para concretar y que no se quedara en palabras, se fundó, ¿no?, este Centro de Acción Social totalmente con seglares, dedicados al cooperativismo. El trabajo más duro fue con los campesinos, con los indígenas, que estaban mal acostumbrados al paternalismo y al abandono. Y sin ofrecerles nada en lo económico, en lo material, fuimos entrando a las comunidades para aprender con ellos a pensar, a reflexionar y a comprometernos a salir de la oscuridad, a salir de las opresiones, de la marginalidad, de lo que dicen el subdesarrollo. En la segunda mitad del siglo XX, la Iglesia cristiana tradicional cambió de rumbo tras el Concilio Vaticano II convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII. En el Concilio Vaticano II, él dice: se realizó mi conversión teológica, lo que eso significa. Allí escuchó a los grandes teólogos que hicieron el Vaticano II, y así entonces él fue cambiando su teología, su visión teológica. Entonces realiza un paso radical de la teología que llamaríamos tridentina a la teología del Vaticano II y a la teología de la liberación.
miles de cristianos empiezan a participar en las comunidades eclesiales de base. El movimiento de Medellín, a mi juicio, es un movimiento que cala muy hondo en la diócesis de Riobamba, y Monseñor Proaño obviamente lidera todo este gran movimiento, que en el fondo, repito, es pasar de la teología política que plantea el Concilio Vaticano II a una teología de la liberación. Para mí, la teología de la liberación, dentro de este contexto, ¿no?, social, cristiano, de experiencia que llevamos ya tantos años, no es sino este caminar de un pueblo que ha vivido oprimido durante siglos. Monseñor Proaño se rodea entonces no solo de religiosos, sino también de un grupo nutrido de seglares a los que hasta entonces no se les había permitido participar de las acciones pastorales emprendidas por la Iglesia. Desde que inició Monseñor Proaño, después del Concilio Vaticano II y Medellín, un cambio radical en la manera de hacer pastoral, que ya no era una pastoral desde arriba hacia abajo, sino que él se trató como iglesia a entender a los pobres, sobre todo aquí los indígenas, que son la mayoría de la población. Recordar cuál era el método que él seguía, y eso lo trajo desde Ibarra, es el método de la JOC, del ver, juzgar, actuar, y todo eso en equipo, en grupo, y finalmente a actuar conforme a esos criterios para cambiar la realidad. Me parece que las comunidades eclesiales de base son la mejor expresión de esa acción evangelizadora que propuso don Leonidas Proaño, porque viene a ser como la célula de la nueva sociedad y de la iglesia viva. La acción de la pastoral comunitaria de Monseñor Proaño se consolida en la Casa Hogar Santa Cruz, centro de amplia participación social y reflexión teológica. En Santa Cruz, Monseñor Proaño tenía un equipo formado por algunos sacerdotes, que eran equipos de reflexión y al mismo tiempo de acompañamiento a los cursos que se daban en Santa Cruz. Pero más que cursos, eran encuentros de diálogo, encuentros de concientización. Y por eso Santa Cruz se convirtió un poco en la Meca en América Latina, donde uno podía ver a los mejores teólogos, a los mejores educadores, que iban a compartir lo que ellos sabían. Entonces, aquello de descubrir la propia realidad era algo que le preocupaba hondamente a Monseñor Proaño, descubrir, no imponer. La Casa Hogar Santa Cruz fue creada por Monseñor Proaño cuando regresó del concilio. Entonces la idea era esa, tener un espacio donde llegara la gente de cualquier país, de cualquier provincia del Ecuador o lo que fuera, y viniera aquí y así eran todos recibidos. En una pobreza extrema, aquí todo el mundo cocinaba, lavaba platos, Proaño lavaba los platos, o sea, aquí todos éramos hermanos y todos a trabajar. El equipo misionero diocesano nace en el año de 1970 y para mí el objetivo del equipo misionero es llevar al campo lo que hacían en Santa Cruz. En Ecuador, las décadas de los 1960 y 1970 transcurrieron bajo 3 dictaduras. Fueron años de movilización popular. Se consolidaron las organizaciones sindicales de trabajadores y se realizaron las primeras huelgas nacionales. Estaba en vigencia la Ley de Seguridad Nacional que permitió la represión a los trabajadores de Astra en octubre de 1977. Porque en América Latina se venían abajo los regímenes oligárquicos y se planteaba el problema de la modernización de las sociedades del Estado. Y la modernización implicaba necesariamente las reformas agrarias. O sea, el capital necesitaba la transformación en el campo. Fuera la vieja hacienda oligárquica y viva la nueva empresa agrícola. Estamos hablando de la segunda parte de la década del 60 y que recién en el año 64 se había dictado en el Ecuador la primera ley de reforma agraria.
que recién en el año 70 se dictaba en el Ecuador la ley de abolición del trabajo precario en la agricultura, es decir, donde recién se condenaba el huasipungo, que no era servidumbre, era una forma de esclavitud, es decir, una realidad social terriblemente lacerante. En este periodo, los indígenas y campesinos se movilizan dinamizando el proceso de lucha por la tierra. 2 dictaduras militares expidieron 2 leyes de reforma agraria, la de 1964 y la de 1973. Entonces existían grandes haciendas. Nosotros siempre vivíamos sufridos, trabajando día y noche para la hacienda. Pero cuando se dio la reforma agraria en 11 de julio de 1964, el Monseñor Proaño y los sacerdotes progresistas especialmente, todos apoyaron la reforma agraria. El poder oligárquico, una cosa que todavía va a continuar el país, pero esa forma gamonal de poder centrado en el campo empieza a ser derrotada con la ley de reforma agraria del año 73. Yo creo que antes de que se dicte la ley, mi preocupación fue desde un comienzo. Yo veía una situación absolutamente injusta. Todos estos informes que he dado como ejemplo, podría extenderme más, sobre la situación de los indígenas, me causaban un dolor profundo y al mismo tiempo sentía una rebeldía en mi interior en cuanto a esta especie de connivencia implícita, por lo menos, de parte de la Iglesia con esa situación. La propuesta del Monseñor definitivamente era que pase al campesino la tierra gratuitamente y especialmente la tierra improductiva. Y como verdad, la reforma agraria de aquel entonces nos daba esa oportunidad, porque había la reversión y la extinción del derecho de dominio, en donde no se pagaba el precio de la tierra. Pese a las miles de hectáreas que se habían revertido a los indígenas, al final del obispado de Monseñor Proaño, 45 haciendas estaban aún en litigio en la provincia de Chimborazo. Y claro, en todo estaba allí presente la solidaridad y el apoyo de Monseñor Proaño. Las otras luchas por la tierra igualmente estuvo presente, apoyando, animando y saliendo al frente, dando la cara, como quien dice, a los argumentos que ponían los terratenientes. Y por eso es que le llamaron primero el obispo rojo y luego el obispo de los indios. En Toctecinín fue asesinado el líder y catequista indígena Lázaro Condo, amigo de Monseñor Leonidas Proaño. Cuando justo ya asomaron un carro de policía, nosotros, yo con una compañera, fuimos corriendo a avisar atrás que estaban 2 partes trillando. Y de ahí, que como estaba yendo en el bus y nosotros íbamos solo corriendo, ya estando cerca de la carretera, salir para encima, cuando ya fueron pasando los policías bajando del carro. Y de ahí cogieron así a los hombres y comenzaron a pegar, a dar con los fusiles, daban por donde que ellos querían. De ahí venimos para acá, donde habían matado ya a Finadito Lázaro Condo. Ahí en esa ladera, como iban las balas así por encima, por atrás, así sonando las balas, pasaba, pero a nosotros, Dios gracias, sería por nuestros hijos que no hemos pasado nada. En 1972, ante la división creciente del pueblo indígena generada por los terratenientes, los sectores tradicionales de la iglesia, los partidos políticos, los indígenas de Chimborazo promovieron una organización propia. Y bajo la influencia de Monseñor Proaño mismo y de otros líderes, los sacerdotes, logramos tener un encuentro nacional en el mismo Chimborazo, en Tepeyac, y se pensó pues en la formación de un movimiento de lucha a nivel nacional, un organismo, y se conformó pues el Ecuayunari. Pero a grosso modo yo podría decir que Proaño
se constituyó en el precursor de las organizaciones indígenas. Constituyó la organización indígena como es el movimiento indígena Chimborazo, MICH. Todo este esfuerzo de organización indígena se vio plasmado en la conformación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, en 1986. Yo diría también que Monseñor Proaño no solo contribuyó para la revitalización étnica, sino también para la relevancia política, revitalización lingüística, revitalización organizativa. Ahí está el punto medular del trabajo de Proaño. En 1973, ante las innumerables quejas de los terratenientes, del clero reaccionario, algunos obispos y la nunciatura, la Santa Sede resuelve enviar un visitador apostólico al país. Se preparaba la sanción o la dimisión del obispo. Yo recuerdo cuando vino el visitador apostólico, le dijeron pues el gran mal de que acusan a Proaño es de haber dividido al pueblo. De Riobamba se hablaba tan mal que pensaba que Proaño admitía la guerrilla, las balas, la violencia, y que Santa Cruz, que allá en Tepeyac, pues en una casa de indígenas, en plena selva diríamos, allí era el entrenamiento. Pero otras acusaciones más graves tenían que ver también con la lucha por la tierra. La gran acusación, el gran problema era que estén haciendo una iglesia comprometida con los pobres. Años después se supo que al ser preguntado sobre este asunto, el Papa Pablo VI dijo: "Yo no puedo destituir a un obispo tan evangélico". Sus acciones en favor de la causa indígena lo enfrentaron a los sectores más reaccionarios de Riobamba, que le hicieron una permanente oposición. Esta pastoral creaba un ambiente de oposición cerrada contra el obispo. Una señal de esa oposición era una rueda de prensa que se realizó aquí en Riobamba. Vinieron delegados de Guayaquil y de Quito. Y sobre todo actuaban los periodistas aquí de Riobamba. El periodista guerrero, en forma un poco desafiante, le dijo: "No, bueno, ¿usted para qué ha venido? No hace nada en Riobamba. ¿Qué hace? La catedral, nada. Para usted todo es el indio, el indio, el indio". Y Proaño contestó: "Jesús primero no construyó ni una capilla. No me ha mandado aquí para hacer la catedral. Y finalmente para mí un indio vale más que una catedral". Allí está el pensamiento de Proaño muy claro. El caso más grave de la persecución a Monseñor Proaño fue su detención en Santa Cruz junto a 16 obispos latinoamericanos y 38 personas, ordenada por la dictadura militar a pedido de algunos prelados y de la nunciatura. A Monseñor Proaño le atacaron de marxista, de comunista, de socialista. Decían que los comunistas le habían convencido para que él cambie de ideología y cosas por el estilo. Ustedes, bueno, todo el mundo más o menos conoció en la diócesis cómo se le inculpó de muchas cosas. Una convención de una serie de humanistas de América Latina, de Iberoamérica, fue apresada, precisamente porque se trataba de buscar vínculos supuestamente subversivos y guerrilleros con la figura de Monseñor Proaño. A mí me dejó ver la impresión que diríamos más negra, negativa, porque fuimos apresados, acusados todos de que somos comunistas, de que el obispo es comunista, de que están ahí fraguando la revolución. No. Y ahí nos fueron, así mismo ahí no me dejaron coger ni me saco, y nos llevaron a Quito. Antes de llegar a Quito, Monseñor fue separado del grupo e interrogado individualmente.
los extranjeros fueron expulsados del país. Un cómodo silencio guardó la conferencia episcopal y sospechosa distancia mantuvo la nunciatura. Veinte años después de su muerte, Monseñor Leonidas Proaño permanece en la memoria de una colectividad que lo recuerda a la hora de explicar el presente, alumbrar el futuro y darle sentido. El legado de Monseñor Proaño no solo se constituye en la gran obra pastoral, social, organizativa y educativa que él y su equipo la cumplieron durante su gestión. Él también fue un escritor prolífico. Existe una gran cantidad de obras publicadas de su autoría o compiladas a propósito de sus escritos, y además existe una valiosa documentación de sus escritos personales que están depositados en el archivo personal en el Fondo Leonidas Proaño de Riobamba. El trabajar por la memoria, por todo lo que ocurrió en esa época, el pensamiento de Monseñor Proaño y de tantos otros, me parece, para no olvidarnos de la historia. La historia es importante y Proaño marcó una parte de la historia de este país. Yo creo que Proañito, en lo más profundo, diría yo, está metido en el corazón de la gente pobre, y esa gente pobre es la que ya lucha. No es solo Proaño, es ya el pueblo mismo, sobre todo el propio pueblo indígena, que es el que está dándonos el cambio que necesitamos en el país. Veía como hermanos a todos, a los que le apresaron, a los que le insultaron, a los que le calumniaron, a los que le hicieron la vida difícil, a los que se oponían a todo lo que él hacía, lo que él decía, a los que pronunciar el nombre de Proaño le significaba echar una maldición pagana sobre el corazón de un cristiano. Ese hombre, ¿qué pensaba de todos ellos? Que eran hermanos, que eran caminantes y que en el camino hay que caminar juntos.